Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres grande. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos libres de cualquier pecado. También líbranos del poder de Satanás, que no nos engañe. Líbranos también de caer en la condenación eterna. Que verdaderamente estos ejercicios nos den horror, asco, repudio, alergia a todo pecado. Haznos santos e irreprochables en tu presencia. Bien, vamos a estar en un punto en el número 50, página 23 de la edición que tenéis vosotros. Número 50 es de los ejercicios espirituales. Si una persona lo está viendo en este video y quiere seguirlo mejor, pues que se compre el libro de los ejercicios espirituales o en internet lo saca y lo imprime. No es muy grande, no es un libro muy grande. Aquí los que están en ejercicios lo tienen en letra grande, pero generalmente no es tan grande. Bueno, pueden salir 60, 70 páginas. Bien, entonces nos habla del pecado de los ángeles. Toda esta semana se va a hablar de examen de conciencia, de pecado, de nuestra vida. San Ignacio quiere que se pida el don de lágrimas, Y bueno, pues es un don, como dice la palabra, y esas lágrimas es como el bautismo, ¿no? El bautismo te echan agua en la cabeza y te limpian todos los pecados. Pues aquí vas llorando y te van limpiando los pecados, porque es la contrición, ese dolor de corazón que nos hace llorar. Siempre con esperanza, porque aquí está Cristo, y Cristo, bueno, pues te consuela de esas lágrimas y te da gracia para no volver al pecado, sobre todo es un pecado mortal, ¿no? Bueno, entonces el punto 50 dice que hay que ejercitar la memoria sobre el primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado? Después veremos lo que se hace en todas las meditaciones, que vuelvo a decir, es un poquito complicado, pero bueno, después se van asimilando. El primer pecado fue el de los ángeles. Los ángeles existían antes que los hombres. Los ángeles son espíritus. A veces aparecen en forma humana en la Biblia, a veces aparecen con alas, pero en sí es espíritu. Aquí tenemos el Santísimo Sacramento, pues aquí hay ángeles, porque su función es adorar, reverenciar, alabar, bendecir a Dios. Siempre que hay un sagrario o la misa, hay una película que se llama, creo, El Gran Milagro, y es la misa vista pues con todas las cosas que no vemos, es decir, como los ángeles, pues cuando se consagra, vienen, adoran al Señor, cómo se vive este sacrificio, cómo se presenta al Padre. Bien, pues muchas cosas que no vemos. A los ángeles tampoco los vemos, pero sabemos que tenemos un ángel de la guarda y que hay muchos ángeles. También hay ángel de Valparaíso. Si van a la catedral de Valparaíso, aquí cerca, verán una estatua, pone el ángel de Valparaíso. Las ciudades tienen su ángel. A veces no sabemos el nombre, pero bueno. También a lo mejor la familia tiene, es decir, muchos estamentos y aparte de las personas individuales, también las colectivas tienen sus ángeles. Es un tema que se estudia poco en teología. El que más lo ha estudiado es Santo Tomás de Aquino. Y le llaman doctor angélico, porque estudió mucho a los ángeles. Bien, bueno, entonces vemos a Jesús también, que es confortado por un ángel en la pasión. También dice, bueno, si yo quisiera, me libraría de esta pasión. Mi padre manda a mi padre que mande, no sé, 12 legiones de ángeles, y lo manda. ¿Y quién más puede contra los ángeles? Pues nadie. Bueno, entonces, y después Jesús viene a la tierra anunciado por un ángel. El ángel Gabriel anunció a María. Sí, tiene mucha importancia, ¿no?
Y bueno, es un tema que generalmente no contamos, ¿no? No sé si era Juan 23, si tenía que hablar con una persona que era un tema delicado, un papa constantemente está hablando con temas delicados, porque depende, a lo mejor de su conversación, pues que una guerra se frene o que un presidente de un gobierno pues tome otra decisión que mejor para su pueblo y para los países de al lado. Bueno, pues cuando tenía un problema, invocaba al ángel de la guarda de la otra persona para que lo convenciese y para que le hiciera entender lo que él quería, ¿no? Yo no sé si San Francisco de Sales a veces iba a pasar una puerta y decía, pasa ángel, pasa primero tu ángel, ¿eh? Todo esto lo he leído, a veces los santos, no me acuerdo bien, creo que San Francisco de Sales lo hacía. Bueno, esto lo han hecho pues algunos ángeles, algunos santos, ¿eh? Tiene una presencia muy grande de su ángel, ¿eh? Que nosotros, esto se predica poco, pero bueno, tenemos muchas falencias, de parte nos vamos volviendo carnales, mundanos, porque estamos en el mundo y miramos más a la tierra que al cielo, ¿no? Miramos más a la tierra que al cielo. Bueno, entonces los ángeles son creados por Dios, sabiendo que los ángeles no se reproducen como los humanos, es decir, los ángeles no tienen sexo. ¿Y cómo nacen? Directamente de Dios. Me parece que Santo Tomás de Aquino dice que cada ángel es una especie. Claro, porque es diferente, en ese sentido, ¿no? También los ángeles tienen su graduación. Igual que un ejército tiene grados, un capitán es más que un sargento, un coronel es más que un capitán, y así, ¿no? Un general es más que un coronel, depende de los países, también los países a veces cambian un poquito, ¿no? Bueno, entonces tenemos los arcángeles, son los principales, son esos 7 espíritus, hay 7 arcángeles. En la Biblia aparecen solamente 3, en la tradición judía aparecen, los nombres aparecen 3, que son famosos, se celebran el mismo día, si no recuerdo el 29 de septiembre, si no recuerdo mal, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Son los 3 que se sabe, más 4 más que en la tradición judía aparecen, y me parece uno se llama Uriel, no me lo sé ahora los otros nombres. Los 7 ángeles que están en la presencia del Señor serían los arcángeles. Bien, tienen siempre pues en su nombre a Dios. Él es Dios. Elohim, Elohim es Dios. Entonces, Rafael, medicina de Dios. Miguel, ¿quién como Dios? Gabriel, fortaleza de Dios, o a veces se dice también embajador de Dios. Isabel, casa de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, siempre Dios. Elohim. Sí, bueno, entonces graduación, los arcángeles. Después depende de la graduación, eso allá, a veces no se ponen de acuerdo. Los ángeles, serafines, querubines, tronos, eso ya es menos conocido la palabra tronos, pero son una categoría de ángeles. Tronos, dominaciones, potestades, principados, eso son categorías. A nosotros nos suena más ángel, arcángeles, querubines, serafines. Bueno, entonces son categorías. Bien, y es como un ejército. Entonces, ¿quién es el capitán? San Miguel, que también es el que va a luchar, aparece en la Biblia, contra Satanás. En Apocalipsis 12 aparece San Miguel luchando ahí, defendiendo la causa. Por eso el Papa León XIII tuvo una visión de cómo Satanás pues estaba haciendo mucho daño a la Iglesia, y salió muy conmocionado y dijo, bueno, a partir de ahora, acabar la misa, que se rece la oración de San Miguel. No sé si la compuso él, pero una oración que es muy famosa, si lo miran en internet, la oración de San Miguel. Bueno, y ahora ya eso después se quitó como obligación, ¿no? Como obligación se quitó. Bueno, pues ahí tenemos los ángeles. Los ángeles, pues Dios nos envía como compañeros de camino,
y su misión es llevarnos al cielo. Entonces, cuando pecamos, pues entonces nuestro ángel, de una manera misteriosa, pues, digamos, se entristece, claro, se entristece. Y bueno, y vemos pues tanto pecado, tanta pues rebeldía contra Dios. Bueno, pues ahora estamos para meditar en los ángeles. A lo mejor más adelante meditaremos, profundizaremos más. Bueno, pues entonces el primer pecado fue de los ángeles. Entonces San Ignacio habla de con el entendimiento, y esto lo diremos ahora o después, cómo hay que hacerlo esto para todas las meditaciones, Discurrir. Bueno, a veces es difícil discurrir porque no sabemos muchas cosas, pero bueno. Pero al menos fueron creados pues, en la presencia de Dios, fueron con una inteligencia impresionante, fueron queridos por Dios porque Dios los amó y los creó, estuvieron con Dios, bueno, pues discurrir con el entendimiento. Y después, con la voluntad, recordar y entender todo esto para avergonzarse y confundirse más, comparando, voy leyendo el texto, como un pecado de los ángeles, comparando con un pecado de los ángeles tantos pecados míos, es decir, comparando cómo ellos fueron arrojados al infierno y yo podía ya estar en el infierno, Hombre, es verdad que hay una diferencia, que nosotros ya nacemos con la concupiscencia, con la tendencia al pecado. Y ellos, bueno, pues nacieron ya sin esa tendencia, santamente. Por supuesto, el pecado de Satanás fue un pecado de orgullo, de soberbia. Todo pecado es de soberbia, porque un pecado es desobedecer a Dios. Y entonces, ¿quién soy yo para desobedecer a Dios? Bueno, entonces comparar que ellos por un pecado fueron al infierno y yo podría haber estado ya en el infierno por tantos pecados. Pensando que si ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo lo he merecido por tantos? Y después dice, hacer memoria del pecado de los ángeles como siendo ellos creados en gracia, por supuesto, claro, en gracia de Dios. Nosotros no somos creados en gracia, en el sentido que nacemos con el pecado original. Se nos borra en el bautismo. No queriendo ayudarse de su libertad para reverenciar y obedecer a su Creador, es decir, a Dios, Creador y Señor, se pusieron soberbios, quedando convertidos de gracia en malicia. Bueno, pues eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y para eso tenemos a la Iglesia. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Bueno, pero es que en la Iglesia, pues yo he visto muchos escándalos, lo que sea, sí. Pero en cuanto a la fe y a lo que es la moral, siempre te va a decir lo que Dios quiere, porque te va a interpretar la Biblia según quiere Dios, porque tiene una asistencia del Espíritu Santo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. El Papa, ¿no? Sobre todo cuando habla es cátedra, ¿no? Cuando habla ya para definir una cosa. Y bueno, pues es que este sacerdote eso hizo pues este pecado. Bueno, pero eso está condenado por la Iglesia. Entonces él no ha cumplido lo que dice la Iglesia. Entonces ahora tenemos una gracia de Dios muy grande, y al fondo tenemos una imagen de San Juan Pablo II. Él hizo componer un catecismo universal. Pues ahí está lo que es bueno, lo que es malo, ahí lo explica todo, ¿no? Aunque sea brevemente, pues uno quiere profundizar, pues hay más documentos, Bien, entonces la soberbia, ¿no? Esto para mí no es pecado. Alguno dice eso. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice el catecismo? Que es pecado. Entonces tú no puedes decir eso.
Pero es que todo el mundo lo hace. Bueno, eso es otra cuestión, que todo el mundo lo haga. También en tiempos de Noé, pues todo el mundo estaba pues en pecado, pero Noé no, y su familia no. Y en Sodoma y Gomorra, que había mucha homosexualidad, pues también lo mismo. Se salvó Lot y su familia. En ese sentido, no vale, ¿no? Entonces, hay que decir un poquito lo que dijo Pedro, pero Pedro lo dijo un poco con soberbia. Aunque todos te abandonen, yo no. Yo nunca te negaré, Jesús. Le faltó decir, yo nunca te negaré si tú me ayudas, si me das tu gracia. Porque si el Señor no me da la gracia, pues por supuesto yo voy a ser el pecador más grande, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, soy el pecador más grande del mundo. Yo soy el pecador, pues, que ha cometido más pecados. Y entonces le corregían a algún hermano, pero hermano Francisco, pero si usted no ha matado a nadie, si usted no roba, y fíjese, ahí en Perugia el otro día uno mató a 2, y otro robó no sé qué, otro le quemó la casa al otro, no sé qué, usted estas cosas no las hace. Sí, pero si ellos hubieran tenido la gracia que yo he tenido, la abundante gracia que yo he tenido, serían más santos que yo. Entonces serían más pecadores del mundo. Bueno, pues según cómo, pues tiene razón. Y a lo mejor esas personas que hicieron eso tuvieron muy pocas gracias. Y si tuvieran la gracia de San Francisco, pues serían muy santos. Bueno, no lo sabemos. Bueno, pero esa es la humildad. Es la humildad. Soy el más pecador del mundo. Bien, entonces, queriendo recordar y entender todo esto para avergonzarme y confundirme más, comparando con un pecado de los ángeles tantos pecados míos. ¿Cuántas veces yo he merecido, pues, por tantos pecados ir al infierno? Bueno, entonces, también la memoria, como los ángeles, pues, estuvieron en gracia, y no quisieron utilizar bien su libertad. Ya sabemos que la libertad la podemos utilizar bien o mal. La libertad la podemos utilizar bien o mal. Sabiendo que la palabra libertad que se dice pues, en la televisión, en el mundo, la gente, no es lo mismo que la palabra libertad cristiana. La palabra libertad, bueno, pues como yo soy libre, me emborracho. Bueno, no, tú no eres libre para emborracharte, tú eres tonto para emborracharte, que es diferente. Dice, si la libertad mundana es, aquí hay 20 caminos y yo cojo el que quiero. La libertad cristiana no es así. Aquí hay 20 caminos, 10 son malos, esos ya no los cojo, porque si los cojo, es decir, no soy libre porque el pecado me lleva a la esclavitud. La esclavitud. Entonces, a veces habla un chico de 14 años, tú no eres hombre si no te emborrachas. Bueno, pues tú si te emborrachas eres menos hombre. Eres menos hombre porque, digamos, no vas a ser dueño de tu inteligencia porque vas a decir tonterías, porque te vas a caer por la escalera, por lo que sea, o si manejas un auto, pues vas a ir a la cárcel o vas a atropellar a 2 o 3 personas. No sé, entonces eres menos hombre, eres menos libre. Bueno, entonces 20 cosas, 10 son malas, son pecados, esas ya no las cojo. Ahora hay 10 buenas, entonces ahí en el sentido, discierno con mi libertad cuál es la que Dios quiere para mí, o la que me va a santificar más. Bueno, pues entonces escojo una. Ahí soy libre, pero escoger libertad para escoger entre lo bueno, no para escoger entre lo malo y lo bueno. ¿Me entienden, no? Porque lo otro, yo soy libre. Muy bien. Y me voy a comer un plato de arena. Vale, pues eres libre y tonto, claro. Te comes un plato de arena, bueno, pues mira qué libre soy, me estoy comiendo un plato de arena. Bueno, me lo dices dentro de 10 minutos. Bueno, pues claro, tú eres libre y tonto, claro. Pues has utilizado la libertad, sentido. Y esto, bueno, y después te metemos más arena porque te enterramos en la arena, ya está. Sí, tiene arena por dentro y ahora te metemos arena por fuera. Bueno, entonces, pensar cómo sería ese pecado, que es de desobediencia, y como es un ejército, ahí está, pues, Luzbel, ¿no? Ángel de luz,
Satanás. También a Jesús le hablan de la escala de los ángeles. Los fariseos le dicen, bueno, esta persona está claro que echa demonios. Eso está claro. Este estaba endemoniado, se estaba allí en un cementerio, se pegaba golpes, gritaba, yo qué sé, y tal, y rompía las cosas, y viene Jesús y le echa el demonio. Pero como no creían en Jesús, dice, bueno, pues, ¿cómo puede ser esto? Y razonando llegan a una explicación falsa, dicen, allá está claro. Jesús es un demonio muy poderoso, y como es muy poderoso, manda a los demonios inferiores que dejen de hacer esto o que hagan lo otro. En este caso, dejen de hacerlo, porque es un exorcismo. Y así quita los demonios. Entonces, más endemoniado está Jesús, ¿no? Y ahí Jesús ya se enfada y dice, bueno, mira, aquí todos los pecados se van a perdonar, pero que blasfeme contra el Espíritu Santo, o sea, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, que yo estoy endemoniado. A ese no se perdonará nunca. Bueno, esa explicación, que a lo mejor ya lo conocéis, Dios perdona todos los pecados, todos. A todos les perdona los pecados. Y cualquier pecado que sea gravísimo. Ahora Putin ha invadido Ucrania. ¿Cuántos muertos llevamos? De rusos también, que están ya, los padres que han perdido hijos en la guerra de Ucrania, rusos, pues también no están contentos, claro. Y los ucranianos, que son inocentes, bueno, pues si Putin se confiesa y deja la guerra y esto, pues se le perdonan los pecados, aunque lleve en sus espaldas muchos muertos. Y así esto, porque Dios perdona todo y a todos. Bueno, pues entonces, cuando dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará jamás, quiere decir, según casi todos pues, los estudiosos y los teólogos, así, teólogo en línea con el magisterio, porque hay teólogos también que están desviados. Bueno, pues es el que no se convierta, el que blasfemia peor, el no convertirse, el que no se convierta, pues no se puede salvar, claro. Claro. Si tú no te conviertes de tus pecados, si tú no reconoces a Dios como dueño y Señor de tu vida, eso no se perdona, claro. Dios, San Agustín, esta frase muy conocida, Dios que te creó sin ti, tú te han pedido permiso para nacer si naciste en la década de los 70 o en la década de los 50 o de los 60, para nacer en Chile, para nacer en Tarrasa, en Barcelona, donde sea. ¿Te han pedido permiso? No. ¿Te han pedido permiso? Mira, ¿quieres estos padres o quieres otros? No. ¿Quieres estos hermanos o quieres otros? No. Dios que te creó sin ti, ¿quieres ser hombre o quieres ser mujer? No te piden permiso. Entonces, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, depende de ti. Lo que es seguro, que aquí tenemos la cruz de Cristo, con la sangre de Cristo, Dios te da todas las gracias para que te salves, todas. Una de las gracias es esto, los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales es una gracia para que pienses, con el entendimiento, después lo veremos, con la memoria, pienses todas estas cosas que propone aquí San Ignacio y tomes una consecuencia, ¿no? San Ignacio llega a decir, esto lo decía también el padre Hurtado, que era jesuita, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? Y lo más importante, ¿qué voy a hacer yo por Cristo? Esto es la pregunta de los ejercicios espirituales, ¿qué voy a hacer yo por Cristo? Papa Francisco vino a Maipú, al templo votivo, ahí vino y tuvo un encuentro con los jóvenes y les decía esto, de, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué voy a hacer yo por Cristo? Él es jesuita y bueno, se conoce muy bien esta doctrina. Bueno, entonces, los fariseos y bueno, y también otros, los herodianos, los saduceos, los escribas, los letrados, bueno, todos los que no creían en Jesús. Algunos sí que se convirtieron, claro, pero muchos no, o se convertirían después. Entonces, tenía ese razonamiento, este tiene un demonio muy grande, muy poderoso, porque es un ejército. Bien, pues se revela Satanás, pero con él van muchos más ángeles. ¿Cuántos demonios hay? A uno le preguntan, está endemoniado, le preguntan al demonio, no al endemoniado. ¿Cuántos sois? Somos legión. Si no recuerdo mal, en los romanos una legión eran 500. Para depende también épocas de la historia, a veces son más o menos, 500 soldados, una legión. Bueno,
Entonces, bien, todo esto lo tengo que ver también con la memoria, ¿no? Ellos no utilizaron bien la libertad. Qué bonito utilizar bien la libertad, ¿no? Uno piensa en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Qué bien utilizó la libertad, ¿no? En su vida. Bueno, todos los santos, ¿no? San Francisco Javier, que estamos escuchando, ya veréis, ya veréis. Es decir, es impresionante su vida. Cuando uno escucha, bueno, estos mismos cuando hacían ejercicios, 3 días sin comer, el otro en la nieve, que le dice San Francisco a San Pedro Faro, dice, quítate de la nieve que te vas a congelar, ya está medio congelado, está siempre en la nieve, haciendo penitencia, no sé si estaría descalzo, el otro en 8 días no comía, te dice, bueno, era gente impresionante, en el sentido de ahí, de ese grupito que está hablando en la vida de San Francisco Javier, que estamos escuchando mientras comemos, ya son 3 santos, primero San Ignacio, claro, San Francisco Javier y San Pedro Fabro. Después estaba el Salmerón, estaba la Inés, que también era gente muy buena, pero bueno, así canonizados, esos 3. Bien, bueno, pues entonces, ¿cómo utilizaron mal su libertad, no? ¿Cómo están los bautizados en general? Que aquí en Chile, en España, casi todo el mundo está bautizado. Ahora menos, pero en España el 98%, hace 70 años el 98% están bautizados. Bueno, ¿cómo están utilizando su libertad, no? Cuántas cosas, y vemos cómo cada vez se ponen leyes más contrarias a Dios, ¿no? Y se va metiendo, esto es todo globalizado, ¿eh? Empieza la ley del divorcio en un país, bueno, al cabo empieza a veces en los países más desarrollados, más soberbia todavía, ¿no? Después que si la ley del aborto, que si la ley de la eutanasia, que si la ley de la ideología de género, que si el matrimonio homosexual, ¿no? Y así tantas cosas, que si la pornografía en los medios públicos o privados, y así tantas cosas, ¿no? Bueno, pues ahí está Satanás, claro, ahí está Satanás. Porque dice la palabra, si no recuerdo mal, Efesios 10, que nosotros no luchamos contra la carne y hueso, es decir, pongo este ejemplo, es decir, aquí no luchamos contra Putin, sino ahí está metido el demonio, claro. Una guerra que no tiene sentido. Un país, el país que tiene más territorio del mundo, y tiene otro país pequeñito, y le quiere coger territorio, ya se lo ha cogido, en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿para qué quiere más territorio? Si es una potencia mundial, y esto, pues nada, eso es la soberbia. Bien, entonces, que veamos, pues, cómo ellos cometieron ese pecado, y después, y nuestra lucha es siempre contra el demonio. Detrás de cualquier maldad está el demonio. Cualquier pecado, directa o indirectamente, está el demonio. También, pues, él quiere, ¿no? El demonio no te va a decir, oye, mata a tu padre, si vive, o mata a una persona de esto. No, eso, porque no lo vas a hacer. Hombre, si tiene mucho odio, a lo mejor sí que te lo dice, porque hay gente que ha matado a su padre. Pero sí que te dirá, pues, miente a tu padre. O, yo qué sé, no le ayudes en esto, que se apañe él, ya es grande, y aunque veas que no puede o que no lo sabe hacer, bueno, pues es igual, que vaya otra persona, no sé, es decir, cosas así también que son soberbia, ¿no? Bien, entonces empieza por pocas cosas pequeñitas, por ejemplo, aquí en Chile, yo me acuerdo cuando yo llegué en el año 2000, se veía fatal el aborto, se veía pero fatal, hablas con las personas, ahora ya no se ve así. Si ustedes van a Valparaíso, un día mejor, no sé si lo tengo por ahí, se lo voy a leer, lo que pone, no sé si lo han quitado, o a lo mejor lo van a quitar, o lo van a romper, o le van a pintar, una placa contra el aborto. Es de lo mejor que he visto, un resumen, y está público, de 3 metros de altura, en el campanario de la Catedral de Valparaíso. En otro momento se lo leeré. Bueno, pues esto se veía fatal, pues ahora no se ve fatal, es un derecho, la Constitución francesa dice, es un derecho, tú tienes derecho a esto. Claro, si tienes derecho a esto, y tú eres médico, oye, tú no puedes objetar la conciencia contra un derecho,
Tú no te puedes negar, venga, al quirófano y a cargarse a ese niño, ¿no? Y además un ser indefenso, inocente, lo cojas por donde lo cojas. ¿Y cuántos políticos están a favor de esto? Pues la mayoría, al menos en España y en Chile no sé, pero cada vez gente que decía que no, ahora dice, bueno, en algún caso sí, y van así, así esto pasa en España. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Que está ahí Satanás? Es una cosa tan evidente, y bueno, y una madre, pues, que tiene ese instinto de dar vida y de proteger la vida de sus entrañas, pues se le cambia la mentalidad, se le cambia. Bien, pues ahí, es decir, como ha dicho alguna persona, cuando la historia juzgue el siglo XX y el siglo XXI, dirá, ¿cómo podían cometer tantos abortos? Se dice que son 72 millones de abortos al año, los que se saben, y que mueren cada año unas 140 millones de personas mueren cada año. Y parece que mueren más del aborto que por las demás causas. Por supuesto, más que accidentes de tráfico, más. Pero bueno, y claro, y hay leyes también, hay libertad para todo, una manifestación, un no sé cuánto. Pero lo que no es libre es ponerte a rezar el rosario delante, en la calle, no, delante de una clínica abortiva. Te llevan a la cárcel. Eso está pasando. Está pasando. En el sentido, ¿no? Bueno, entonces son cosas, y entonces esto se va a ver, ¿no? Igual que ahora vemos fatal la esclavitud, hoy la esclavitud, hoy ir por allí, por los campos de Nigeria, del Zaire, y venga allí a niños, pensión Santa Josefina Vaquita, cogerlos, raptarlos y después venderlos por ahí, como el que roba gallinas, ¿no? Una cosa así, impresionante. Eso lo vemos fatal. Bueno, pues así se verá siglo XX, siglo XXI y donde quiera, ¿no? Y si un día os leeré esto, porque como vamos a hablar mucho, voy a leer cosas un poquito gordas, ¿no? Sentido. Bien, entonces, pensar, ¿no? La soberbia, ¿no? Discurrir en particular con el entendimiento, y a continuación mover más los afectos de la voluntad. La voluntad para rechazar este pecado, para pensar que yo podía estar en el infierno y que del infierno no se sale. Y que leíamos hoy, por envidia del diablo, pues muchos están esclavos por temor a la muerte. ¿Por qué por envidia del diablo? Porque claro, yo estaba bien, estaba feliz en el cielo, pero quise ponerme por encima de Dios. Y bueno, y como en el cielo no puede haber ningún pecado, dice Apocalipsis, que en el cielo no puede entrar nada impuro. Por eso los pecados pequeños tampoco se pueden entrar en el cielo, hay que pasar por el purgatorio, pecados veniales. Entonces, uno, pues, tiene que ver que verdaderamente el pecado tiene sus consecuencias, No vale decir, esto para mí no es pecado, no, si no es lo que digas tú, no es lo que digas tú. Yo, para mí, comerme un plato de arena para mí no es un alimento malo, para mí es bueno. Bueno, pues pruébalo. Bueno, entonces, ver todas estas realidades, ver pues también la misericordia del Señor, que nos libra, y que en esta primera semana, vamos a hablar mucho de este tema, pues tengamos un rechazo total, ¿no? Tengo que decir también que hay gente que ha hecho los ejercicios espirituales conmigo y los ha hecho como mínimo 2 veces, y está ahora viviendo en pecado mortal público. Está con una persona que no se han casado, y bueno, se han casado civilmente y viven en pecado, y además un mal testimonio para los demás, claro. Y han escuchado lo mismo, además 2 veces, como mínimo, ahora no me acuerdo si 2 o 3, pero bueno. Bien, entonces San Ignacio, esto lo voy a decir en la próxima meditación, dice que a cada
meditación, ahora yo estoy dando esta meditación, se haga una oración preparatoria, siempre como prepararse. Ahora me toca a mí pensar en esto, cada uno pues lo que vea. ¿Y cómo se hace esa oración preparatoria? Esto se va a decir siempre. Vamos a ver. Dice, pedir gracias a nuestro Señor, claro, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones, bueno, pues se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Bueno, en este caso, bueno, pues que todo lo que yo medite sea para amar más a Dios, para, pues, adorarle más, para darle gracia más, para tener más santo temor de ofenderle. Es decir, siempre pedir gracias a Dios. Gracia de Dios, eso es normal. Es decir, porque si tú vas a meditar este pecado o cualquier cosa que vamos a decir, si Dios no te da la gracia no vale para nada. Es una historia que te han contado, bueno, como al que le cuentan un cuento, pues bueno, ¿de qué le vale? Pues bueno, a lo mejor le vale de algo, pero de poco, de poco. Entonces hay que pedir la gracia de Dios y sacar consecuencias, ¿no? Y verdaderamente yo quiero ser como Miguel, no como Luzbel. Yo quiero ser como Miguel, que me pongo del partido de Dios, no del partido de Satanás. Bien, entonces iremos viendo cosas, también veremos la importancia que da San Ignacio al examen de conciencia, que realmente no se hace apenas, pero bueno. Y bueno, pues ponernos en manos de aquí está Jesús, estamos con el Santísimo expuesto y Él es el que tiene que ir moviéndonos por dentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años
terminó. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.